¿Qué tal? Buenos días, ingeniero Osvaldo Rolando, Cristina Tonelier, Marcelo Biach, resto de las autoridades de la mesa del ENRE, colegas del resto de las empresas de transporte y distribución troncal y a todo el público que está acompañando la audiencia. Mi nombre es Pablo Tarca, soy el director general de Transener y voy a hacer la presentación objeto de la audiencia pública del RQT 2025-2029 de nuestra compañía. Transener es la empresa que tiene bajo su responsabilidad la operación y el mantenimiento del sistema de transporte de energía en extra alta tensión 500 kV de la República Argentina. Un punto que queremos destacar desde el inicio de nuestra presentación es que el objeto de esta audiencia son las tarifas para la explotación de la red, no siendo alcanzados los costos para las expansiones y ampliaciones del sistema. La composición accionaria de nuestra compañía posee una sociedad controlante, Citelec, que tiene el 52,64% de las acciones, divididas en partes iguales en poder de Energía Argentina, Sociedad Anónima y Pampa Energía. El resto de las acciones están en la bolsa, estando el 19,57% de esas acciones en poder del ANSES. El transporte de energía eléctrica es el eslabón intermedio que vincula la generación con la distribución. Desde el punto de vista del producto, podríamos decir que somos la materia prima que la distribución utiliza para poder tener su producto final en cada uno de los medidores de los usuarios. Operamos de manera centralizada durante las 24 horas, los 365 días del año, desde nuestro centro de control en Rosario Oeste. El mantenimiento está dividido en regiones y en este momento estamos en un proceso de cambio de una ingeniería de mantenimiento preventivo hacia el mantenimiento predictivo. Algunos números para cuantificar a la compañía. Tenemos 15.000 kilómetros de línea bajo nuestra responsabilidad. Somos aproximadamente 1.000 colaboradores altamente capacitados que conjuntamente con los recursos materiales tenemos total independencia para realizar todas las actividades vinculadas al transporte de energía eléctrica. Operamos sobre 60 estaciones transformadoras y tenemos algo más de 25.000 MVA de capacidad de transformación instalada. Nuestro sistema de comunicaciones necesario para la operación tiene 7.000 kilómetros de fibra óptica, más de 150 sitios de microondas y mástiles, y tenemos un sistema de compensación de potencia reactiva en Ezeiza con compensadores sincrónicos por 1.850 MVA. Contamos a lo largo y ancho de todo nuestro país con 25 bases de mantenimiento para poder ejecutar los planes asociados a las instalaciones. La tasa de falla actual de Transener es de 0,26 fallas cada 100 kilómetros, siendo la tasa inicial en el inicio de la concesión de una falla con 48 en la misma magnitud de cada 100 kilómetros. Transener opera y mantiene el 85% del sistema eléctrico en alta tensión de la República Argentina y es responsable por la supervisión del 15% restante que es operado y mantenido por colegas transportistas independientes. Tenemos certificadas normas ISO 9000, 14000 y todas las certificaciones exigidas por el ENRE. Vayamos a ver cuál es la situación actual del sistema de transporte. Vamos a evaluar tres variables que son la demanda, la transformación vinculada al sistema de transporte y específicamente el sistema de transporte. Si miramos la evolución que tuvo la demanda desde el año 2002 al año 2024, la misma creció 117%. La capacidad de transformación vinculada al sistema de transporte, de manera compatible con ese crecimiento de demanda, creció un 122%. Y el sistema de transporte creció tan solo un 54%. Desde el punto de vista cuantitativo es claro el diagnóstico y tenemos un sistema fuertemente saturado. Sistema saturado implica mayores costos de mantenimiento, principalmente por dos motivos. El estrés y las exigencias del equipamiento es más alto y se hace muy difícil realizar mantenimiento en días hábiles y en horarios normales. Esto tiene un sobrecosto por tener que trabajar fundamentalmente fuera de horarios habituales. Un sistema saturado requiere de dos aristas para poder resolverlo. Por un lado, una tarifa, el objeto de esta audiencia pública, para poder mantener la disponibilidad de los equipos que están actualmente en servicio,
Y por otro lado, fuera del objeto de esta audiencia, las ampliaciones para poder reducir costos de despacho, abastecer el incremento de la demanda futura, mantener niveles de seguridad y potenciar desarrollos productivos. Volvamos al objeto de nuestra audiencia, que es la tarifa, y veamos cuál es un poco el impacto que tiene el transporte en la tarifa de un usuario final. El gráfico que se está viendo en este momento en la pantalla representa en porcentajes qué contiene una factura de un usuario tarifa 1, residencial 1. El 52% está asociado al costo de la energía, el 23% es el costo del valor agregado de distribución, igual porcentaje de 23% son los impuestos y el impacto del transporte es de menos del 2% de esa factura. En números, una factura promedio de un usuario categoría T1R1 es de cerca de 12.000 pesos, el impacto del transporte es de 239 pesos. Claramente, y como lo mencionamos en el segundo slide de nuestra presentación, tenemos muy baja incidencia económica y un altísimo impacto en el sistema y en la calidad que finalmente el usuario final va a recibir. La evolución del marco regulatorio desde el año 93, que fue el inicio de la concesión, hasta la actualidad, muestra que hemos transcurrido de los 33 años, 20 años con emergencias económicas. La emergencia económica lo que deriva es en una muy fuerte restricción de las inversiones y prácticamente nula rentabilidad, las dos variables mediante las cuales se permite financiar el gasto corriente de las compañías en los momentos de emergencias económicas. Si miramos la evolución de tres parámetros que permiten ver cuáles son las variaciones de costos de una empresa de transporte, donde está el índice de variación salarial, por nuestra masa salarial, el IPIM, que puede ser representativo de los costos de nuestras inversiones que fuertemente son con moneda dura, y el IPC, que copia la inflación. La variación de estos tres parámetros respecto al incremento de tarifa son los que se ven en el gráfico. La tarifa de Transener de julio del 2019 a diciembre del 24 creció 2.435%, siendo los otros tres parámetros superiores al 3.000%. Tomamos julio del 2019 porque es la fecha en la cual Transener tuvo el último incremento de acuerdo a su RTI 2017-2019. A partir de ese momento fueron todos incrementos diseñados mediante proyecciones económicas financieras, pero ya no siguiendo un esquema polinómico de actualización. El impacto que tiene en los egresos operativos esa destrucción del polinomio de actualizaciones es el fuerte crecimiento porcentual del egreso operativo, de la masa salarial y los costos operativos en detrimento de las inversiones. Como se puede ver, la proporcionalidad en el 2018, con una tarifa vigente y actualizada, el 45% correspondía a inversiones, 35% a la masa salarial y el 20% a gastos operativos. Se puede ver cómo a partir del 2019, cuando se quiebra el incremento natural de tarifa, lo que empieza proporcionalmente a crecer es la masa salarial y los costos operativos en detrimento de las inversiones. Un poco lo que mencionamos en el slide anterior, las inversiones y la nula rentabilidad de las compañías terminan financiando el gasto corriente. Es importante destacar que la evolución de estos egresos operativos son sin ningún tipo de incremento en términos reales. Yendo específicamente a las inversiones, en el gráfico que está a la izquierda de la pantalla, lo que podemos ver son las restricciones a las inversiones que hubo que ir haciendo en los últimos 6 años para poder financiar los gastos corrientes de gastos operativos y masas salariales. Si miramos los últimos 6 años, el número que arroja es que tuvimos una restricción del 62% respecto a las inversiones que estaban previstas como necesarias. Es importante tener presente que el principal driver que tienen las empresas de transporte en sus inversiones, que como destacamos en los primeros slides de esta presentación, no tienen que ver con las expansiones y ampliaciones, sino que tienen que ver con la mejora y renovación del equipamiento en servicio, es la obsolescencia. Esta restricción de las inversiones nos lleva a hoy estar conviviendo con un 35% de nuestras instalaciones en el fin de su vida útil. En la pretensión tarifaria que hemos presentado al Ente Nacional de Regulación de la Energía,
Hemos presentado el plan de inversiones necesario para que la obsolescencia no siga avanzando en nuestras instalaciones y comenzar a recuperar estas inversiones no realizadas, con un esquema que requiere de 9 años. Es decir, que prácticamente el 50% del cachá por recuperación de las inversiones se hará en este periodo de la RQT 2025-2029 y otro 50% equivalente en el siguiente periodo tarifario. Los ingresos que la compañía está solicitando en moneda de diciembre de 2023, que es la moneda en la cual fue solicitado por el ENRE, es de 249.970 millones de pesos anuales, monto necesario para hacer el mantenimiento del 100% de nuestras líneas de alta tensión y estaciones transformadoras, yendo al impacto en el usuario final. Para un usuario categoría R1 y un usuario categoría R2 es de 239 y 855 pesos respectivamente, contra tarifas de cerca de 12.000 y de 37.000. Es decir, menos del 2% de la tarifa será el transporte. Los ingresos que la compañía está requiriendo son los necesarios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, las inversiones de renovación y mejora, poder cubrir los impuestos y tener una rentabilidad justa y razonable. Volvemos a destacar, para evitar confusiones futuras, que nuestra solicitud no contempla las ampliaciones del sistema, ya que están fuera de nuestro contrato de concesión. De manera complementaria, consideramos adecuado, necesario y prudente tener un ajuste con una cláusula mensual automática según los índices públicos que mejor considere el Ente Nacional de Regulación. Siendo el principal driver de la necesidad de nuestra tarifa, las inversiones con la pretensión tarifaria que hemos presentado al ENRE pasarían a ser el 50% de los egresos operativos, y tal como se puede ver en el diagrama de la derecha, el 73% de las inversiones atacan a la obsolescencia, que es el principal problema que hoy está padeciendo el sistema de transporte. Muchísimas gracias.
Buenos días, mi nombre es Gustavo Dondero y me presento en esta audiencia pública en calidad de líder de gestión técnico-regulatoria y apoderado de Distrocuyo. En primer término, quiero saludar a las autoridades presentes, en especial al señor interventor del ENRE, el ingeniero Valdo Rolando, y en su nombre a todas las personas que integran ese organismo y que han hecho posible esta audiencia. La presentación que voy a compartir contiene un resumen de la información que se ha remitido al ENRE en cumplimiento de los requerimientos indicados mediante la resolución 223 de 2024 y más recientemente la 7 de 2025. Desde 1995, Distrocuyo tiene a cargo el servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la región de Cuyo, mediante un contrato de concesión otorgado por el Estado Nacional por un plazo de 95 años. Es una empresa de capital mixto y su composición accionaria integra las provincias de Mendoza, San Juan y Electrical Sociedad Anónima. Distrocuyo tiene por objeto principal prestar el servicio de transmisión y transformación en el área eléctrica de la región de Cuyo. Como se aprecia en línea de trazo azul, están representadas las instalaciones de Distrocuyo que opera y mantiene. Son 1.356 kilómetros de línea en 132 y 220 kilovolt y 14 estaciones transformadoras con una potencia de 1.415 MVA. Cuenta con sede central en Mendoza, precisamente en Rodeo de la Cruz, y bases en San Juan y San Rafael. Como antecedentes podemos mencionar, en 1995, como ya indiqué, Distrocuyo se hace cargo de la concesión del sistema de transporte por distribución troncal de la región de Cuyo, comenzando así el primer periodo tarifario que luego culmina en la revisión tarifaria integral para el periodo 2000-2005. Luego de esto y como consecuencia de la crisis de múltiple orden ocurrida a fines de 2001, en 2002 empieza un periodo irregular que continuará hasta 2016, con ingresos tarifarios muy inferiores a los requeridos para sostener el servicio con normalidad, impidiendo realizar las necesarias inversiones en reposición de equipos obsoletos, ya sea por vejez o técnicamente, y el mantenimiento acorde a los estándares de práctica. A fines del 2016 se realiza la primera RTI luego de ese periodo para justamente el periodo tarifario 2017-2021, dando inicio así a un periodo normal, con un plan de inversiones, recupero de los niveles de mantenimiento apropiado y normalidad en la gestión. Nuevamente, en agosto de 2019, en un contexto económico de alta inflación, se interrumpe la normalidad regulatoria con el congelamiento de los ingresos tarifarios en primer término por la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional, que posteriormente es ratificada por la declaración de emergencia mediante la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Este periodo se caracteriza por contar con ingresos inferiores a los de subsistencia, en primer término por el congelamiento mencionado, y a partir de 2022 por el dictado de proyecciones económicas financieras anuales, cubriendo solo mínimas inversiones de reposición de equipos obsoletos y trabajos casi exclusivamente destinados a mantenimiento correctivo, sin considerar rentabilidad alguna y con un elemento extremadamente negativo, la falta de la debida actualización por inflación. Llevar adelante la prestación del servicio en estas condiciones solo fue posible por la existencia de reservas con las que contaba Distrocuyo al inicio del periodo de emergencia y que fuera instruido a poner a disposición como complemento del magro ingreso tarifario dispuesto por el ENRE. Reservas que entendemos deben ser reintegradas con su debida actualización a partir del término de la emergencia. Luego del cambio de gobierno, a partir del 1 de febrero de 2024, el ENRE instrumenta y dispone un periodo de transición tarifaria
que debería haber finalizado el 31 de ese mismo año, el 31 de diciembre de ese mismo año. Hecho que actualizó los ingresos tarifarios en orden a las posibilidades de un plan de inversiones y mantenimiento, pero solo acotado a ese año. Finalmente, hoy nos encontramos en instancia de dar tratamiento a la revisión quinquenal tarifaria para el periodo 2025-2029. Como lo dice más abajo en este gráfico, debe tenerse en cuenta que luego de solo 9 años de normalidad en 30 años de concesión ya transcurridos, se hace necesario poner en régimen el ritmo de inversiones y mantenimiento con la continuidad y la previsibilidad que resulta lógica para la actividad. En este gráfico se muestra claramente la falta de acompañamiento del adecuado crecimiento de la infraestructura eléctrica con el crecimiento de la demanda. En las barras está representado el crecimiento máximo de la demanda, en líneas verdes la evolución de los kilómetros de línea y en línea quebrada azul la evolución de los MVA instalados en las estaciones transformadoras. Esto obviamente complejiza y encarece la operación y mantenimiento, pues prácticamente todo el sistema opera gran parte del año a su capacidad nominal, haciendo que disponer de los equipos para cualquier tipo de trabajo, en circunstancias normales, se circunscriba solo a fines de semana y prácticamente solo a otoño y primavera, estaciones de mínima demanda, de mínimo requerimiento. Además, cuando esto es posible, se debe trabajar en varios frentes simultáneamente. Otro elemento a tener en cuenta es que prácticamente todo el equipamiento, como puede verse por la falta de ampliaciones en la infraestructura eléctrica, data del inicio de la concesión o aún más atrás. Con lo cual, ese grado de ancianidad también complejiza y encarece la operación y mantenimiento. En este gráfico se aprecia claramente en este periodo la falta de acompañamiento de los ingresos tarifarios respecto de los costos que tuvo que afrontar desde febrero de 2017 Vistrocuyo, generando múltiples inconvenientes para la prestación del servicio. Obviamente esta situación no fue inocua. En primer término se redujo la disponibilidad de recursos para cumplir con el nivel de inversiones necesario en reposición de equipamiento obsoleto. Y en segundo término, obligó a dirigir las tareas de mantenimiento solo a sostener la seguridad del sistema, dejando la calidad relegada a la no ocurrencia de fallas. Obviamente anuló la posibilidad total de obtener alguna rentabilidad sobre la actividad. Sin embargo, en este gráfico podemos ver que la evolución de la calidad del servicio medida con el índice lambda, que contabiliza la cantidad de fallas cada 100 kilómetros en una ventana de 12 meses, se ha conseguido uno de los mejores, si no el mejor, nivel de calidad de servicio de la región en 2022. Básicamente por una operación y mantenimiento cuidadosa y racional, pero principalmente por la ejecución de un plan de inversiones adecuado, enfocado básicamente en reemplazo de equipamiento obsoleto. Obviamente, también se observa el efecto negativo que provocó la interrupción regulatoria de agosto de 2019, periodo en el cual, sin otra alternativa, se debieron suspender las inversiones y el ritmo de los trabajos de mantenimiento predictivo. Bueno, como conclusiones, en resumen, podemos expresar lo siguiente. Vistrocuyo presta el servicio público de transporte de energía eléctrica con excelentes niveles de calidad, pero inexorablemente está sufriendo un progresivo y continuo deterioro desde el congelamiento de tarifas impuesto por la Ley 27.541.
por cuanto resulta imprescindible recuperar el nivel de inversiones razonable y de forma continua en el tiempo. Además, el transporte de energía eléctrica resulta clave en la cadena de suministro, pues vincula, como el gráfico lo muestra, la oferta con la demanda. Sin el transporte no existiría el mercado eléctrico. Fija la máxima calidad que reciben los usuarios finales, pues los distribuidores no pueden crear la calidad, toman la calidad que le dé el transportista. Y el impacto de los costos del servicio público de transporte a los usuarios finales es prácticamente insignificante. En una tarifa de un usuario residencial promedio en el área de Mendoza, pero que se repite a lo largo de todo el país, apenas supera el 1%. Aquí tenemos un gráfico en donde se muestra la composición de una tarifa, como decía, de un usuario promedio en la jurisdicción de la provincia de Mendoza. Finalmente, y a efectos de cumplir con la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica en la región de Cuyo, solicitamos una remuneración tarifaria de 39.839 millones de pesos por año, correspondiente al quinquenio 2025-2029, expresado en moneda de diciembre de 2023. Consideramos además imprescindible que se adopte un mecanismo de actualización de la remuneración en forma automática y mensual, que cumpla con el objetivo de mantener los ingresos tarifarios en términos reales a los efectos de cumplir con los compromisos y obligaciones. Finalmente, debe considerarse el correspondiente recupero del saldo inicial puesto a disposición para el periodo de transición. Muchas gracias por su atención.